Mi sentimiento es que en América Latina, el mes próximo, este mes que empieza ahora en octubre, se van a jugar muchas cosas. En particular porque hay tres elecciones que son muy importantes. Primero, la elección en Argentina, ¿verdad? Y las elecciones en Uruguay y las elecciones en Bolivia. Las más interesantes, digamos, y las más determinantes, en mi opinión, son las de Argentina. ¿Por qué? Porque hace 4 años, cuando fue elegido Macri, se estuvo especulando, después de la elección de Macri, es decir, un representante de una teoría, digamos, del retorno a un modelo neoliberal, que criticaba el modelo del peronismo progresista en Argentina y que globalmente era el adversario de todas las experiencias progresistas de América Latina, empezando por la de Venezuela, pero también la de Bolivia o hasta la de Rafael Correa en Ecuador, sin hablar de la hostilidad hacia Cuba. Evidentemente, la elección de Macri fue vista como el principio de lo que algunos intelectuales llamaron el fin del ciclo progresista. El fin del ciclo progresista, y se partía del principio que empezaba ahí un ciclo, digamos, neoliberal, o un ciclo neoliberal, o un retorno a las políticas del mercado, a las políticas de austeridad, a las políticas en favor del capital y en detrimento de las aspiraciones populares. Entonces, el derrumbe de Macri, últimamente, primero por sus resultados socioeconómicos, y por otra parte porque en las primarias que hubo hace un mes en Argentina, Macri tuvo un resultado extremadamente decepcionante para él, y en cambio los representantes del peronismo progresista como Alberto Fernández y Cristina Fernández tuvieron un resultado que en este momento los sondeos estiman a 20% por encima del de Macri. Entonces, esto que puede confirmarse y que probablemente se va a confirmar hacia el 20 de octubre, hacia el 20 de octubre, cuando son las elecciones en Argentina, esto puede ser decisivo en la medida en que indica bien que si aquello fue, la elección de Macri fue el principio de un ciclo neoliberal o el final del ciclo progresista, ahora puede encadenar un nuevo ciclo progresista. Sobre todo si se confirma la elección de Evo Morales en Bolivia, como parecen indicarlo los sondeos. La situación en Uruguay está mucho más equilibrada. No es seguro que el Frente Amplio, que ha gobernado Uruguay de manera, en mi opinión, muy positiva durante los últimos 12 años, no es seguro. Los sondeos en este momento están muy equilibrados, muy aparejados, pero en todo caso, digamos, la experiencia, cualquier cosa que ocurra en Uruguay, la experiencia uruguaya, tanto de Tabaré Vázquez como de Pepe Mujica, es una experiencia de un gobierno moderado, pero que ha aportado mucha estabilidad y mucho progreso a Uruguay, y eso cualquier observador imparcial lo puede certificar. Entonces, esto viene, por otra parte, a confirmar ya una elección que hubo recientemente, a la que no se le dio mucha importancia, pero que también está en esta dirección, que es las elecciones que hubo en Panamá en mayo pasado. Y ahí también fue elegido el candidato torrijista, Nito Cortizo, que representa un torrijismo moderado, pero obviamente no neoliberal como el que existía en los 2 precedentes mandatos antes de él. Y también en mayo del año próximo va a haber elecciones en República Dominicana, que es muy interesante. República Dominicana está gobernada desde hace casi 15 años por un partido también progresista, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido fundado por Juan Bosch,
y actualmente el presidente Danilo Medina no se puede volver a presentar por razones constitucionales, que no se puede hacer más de 2 mandatos seguidos, y el expresidente Leonel Fernández, que conocemos bien, que fue un presidente también excelente para República Dominicana, es el candidato, probablemente el que va a surgir de las primarias que tienen lugar el 6 de octubre, y si se confirma que es el presidente Leonel Fernández, probablemente también será, según todos los sondeos, el candidato que podrá ganar en República Dominicana. Así que tenemos un panorama en el que vemos que las elecciones próximas indican bien que no son los candidatos conservadores, reaccionarios o neoliberales los que tienen el viento a favor. Además, lo que ha ocurrido últimamente es que con respecto a la situación a principios de año en un país determinante como Venezuela, que es el país en torno al cual la discusión está la más contrastada, ¿verdad? En Venezuela, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir primero que el efecto Guaidó, que se trató de imponer, ¿verdad?, de una manera tan artificial a principios de año, contra el presidente legítimamente elegido, democráticamente elegido y constitucionalmente elegido, que es el presidente Nicolás Maduro, el presidente interino Guaidó, su efecto se terminó. Hoy día la reputación hasta de Guaidó, desde que se han difundido las imágenes y los vídeos con ese grupo llamado Los Rastrojos, un grupo de delincuentes y criminales, indica bien que Guaidó no ha obtenido el efecto que se suponía que podía obtener. El presidente Maduro está muy consolidado en el poder, el sistema, digamos, político bolivariano se ha mantenido a pesar de la ofensiva, a pesar de la brutalidad que ha habido contra el presidente Maduro desde principios de año, mediante los bloqueos en particular financiero y también el bloqueo en todo lo que consiste el aprovisionamiento del país en muchos aspectos, además de la confiscación ilegal de muchos activos del país, como por ejemplo la empresa Citgo en Estados Unidos o por ejemplo las reservas de oro en Londres. A pesar de la brutalidad de los ataques, el gobierno del presidente Maduro sigue muy estable y el presidente Maduro sigue teniendo un apoyo popular considerable, hasta el punto de que está en este momento ofreciendo, por otra parte, una mesa de diálogo a la oposición y está proponiendo diálogo con todas las fuerzas políticas del país. La agresividad que tiene Estados Unidos en particular contra Venezuela, contra Cuba, después viene Nicaragua y tratan ya como también de agredir a Bolivia, pero en particular es sobre Venezuela y Cuba. ¿Cómo vistes tú y cómo se siente esta política tan agresiva de este gobierno Trump frente a estos dos países y en general frente a los gobiernos progresistas en América? Ha habido, Hernando, una agresividad muy grande que yo creo que fue alentada, envalentonada después de esta victoria de Macri de la que hablamos, porque no hay que olvidar el golpe de Estado que se dio en Brasil para derrocar a la presidenta también constitucional, Dilma Rousseff, mediante un golpe que hoy día los propios autores del golpe, como Michel Temer, admiten que fue un golpe de Estado. Dicen ellos mismos que fue un golpe de Estado. No había base ninguna para derrocar a Dilma Rousseff y también para encarcelar a Lula. Se encarcela a Lula sobre la base de ningún tipo de demostración de culpabilidad. Se encarcela a un inocente como Lula, un presidente que ha sido el mejor presidente de la historia de Brasil, únicamente para que no pueda ser candidato y únicamente para robarle la victoria en las últimas elecciones. Entonces, se destituye a Dilma, se impide
a Lula de llegar al poder. Este sistema precisamente ha tratado durante este periodo de apoyarse en la hostilidad de Estados Unidos y en particular con la nueva administración Trump para llevar a cabo una ofensiva de desmantelamiento de los gobiernos democráticos progresistas. Pero está fracasando, primero porque llega el ciclo electoral y vemos que de nuevo son victorias de los gobiernos populares las que se están anunciando o las que ya han ocurrido. Segundo, en el propio Brasil, hoy día las encuestas dicen que el 53% de los brasileños ya están apoyando al expresidente Lula y están apoyando evidentemente al PT cuando la popularidad de alguien como Bolsonaro se está derrumbando. No nos olvidemos que en este momento también, Hernando, en Estados Unidos, como te dije, estuve recientemente en Nueva York conversando con muchos expertos y sobre todo profesores de universidad. Ningún sondeo da a Trump ganador en las elecciones del año próximo, de noviembre 2020. Y la impopularidad de Trump alcanza muy importantes niveles en este momento. Tiene una popularidad de 40%, o sea que 60% del electorado estadounidense está en contra de Trump. Por consiguiente, ha perdido mucho entre su propio electorado. Además, en este momento tiene un procedimiento de impeachment que lo va a focalizar sobre la política interior. Yo creo que él no va a poder estar ocupándose de la política exterior. ¿Y no lo va a llevar a hacer una acción de espectacularidad, entre comillas, con una, no sé, yéndose a preparar una guerra a alguna parte, como siempre es el estilo de ellos? Es una posibilidad, ¿verdad?, para distraer de lo que... Pero realmente, en el momento en que hay un impeachment, el presidente, primero que ya no dispone del poder que tuvo en los 2 primeros años, porque actualmente la Cámara de Representantes está dominada por los demócratas. El presidente solo dispone del Senado. Entonces, para hacer una guerra se necesita el voto del Congreso. Entonces, en Estados Unidos podría hacer un ataque o podría apoyar un ataque que es la amenaza sobre Venezuela en particular. Pero sería una aventura, yo creo que no, el contexto no lo favorece en este momento. El contexto le va a obligar a centrarse en la política interior, que si quiere ganar las elecciones también tiene que volver a seducir al electorado que votó por él, un electorado que ha defraudado porque sus 2 principales promesas, que era construir el muro para evitar la llegada de inmigrantes de América del Sur, no lo ha podido realizar, y segundo, la promesa de crear empleo industrial para, digamos, las clases trabajadoras que fueron víctimas de la desindustrialización, cuando las empresas, mediante los sistemas de libre mercado o de libre cambio, pudieron instalarse en el extranjero, no han regresado a Estados Unidos, o han regresado de manera demasiado pequeña. Entonces, él digamos, una parte de su electorado ya no cree en las promesas de Trump y le queda muy poco tiempo. Ahora va a concentrar su energía para defenderse del impeachment y también en su campaña electoral. Y la política, por ejemplo, hacia Venezuela o hacia Cuba, puede ser popular en un grupo muy pequeñito de su electorado, pero no es popular masivamente. Por ejemplo, la nueva agresividad tan excesiva con respecto a Cuba no la entienden ni siquiera, digamos, los anticubanos, la comunidad cubana de Estados Unidos, que evidentemente se ve ahora impedida, por mucho que deteste al sistema político cubano, pero se ve impedida de enviarle dinero a su familia, se ve impedida viajar a Cuba para ver a su familia, se ve impedida de tener relaciones como se habían casi normalizado últimamente, a pesar del bloqueo que siempre se ha mantenido. Entonces, esta política, que no es racional sencillamente, Hernando, porque
en la región, en el Caribe, digamos, América Central, Golfo de México, si hay un país que no plantea problemas, ese país es Cuba. Es un país que no exporta violencia, que no exporta narcotráfico, que no exporta, digamos, inestabilidad, que no exporta emigrantes que huyen masivamente del país, como puede ocurrir en toda la región, y que al contrario lo que exporta son médicos, profesores, entrenadores deportivos, y el país está estable, y al contrario está en un proceso hoy día de institucionalización con la nueva Constitución, de democratización, como se ha podido ver en las recientes elecciones que ha habido en Cuba. Y por consiguiente no se entiende por qué esa hostilidad hoy día después de la política que había implementado Obama. Además, una política que no funcionó, y recordamos que el razonamiento que hacía Hillary Clinton y Obama es que una política que no ha funcionado durante 60 años no va a funcionar. Y Trump está haciendo lo mismo que hicieron los presidentes anteriores, sin excepción, prácticamente, a pesar de que haya habido presidentes, digamos, más inteligentes con respecto a Cuba, como el presidente Carter y en cierta medida el presidente Clinton.